no existía. Dios no bajó y le dio la Biblia a la gente. Jesús, cuando mandó a los apóstoles, no le dio Biblia, dijo: vayan, lleven Biblia y funden iglesias. Como dicen los protestantes, agarran Biblia y van a fundar iglesias. No, así no dijo Cristo. Cristo los mandó a predicar, vayan a predicar. Ni siquiera les mandó a escribir nada. Por eso los apóstoles no escribieron nada, predicaban. Pasó el tiempo y comenzaron a escribir. Pero una carta estaba en Roma, carta a los romanos. Otra en Éfeso, carta a los efesios. Otra en Filipos, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Estaban regadas las cartas. Y un día a alguien se le ocurrió recoger esas cartas y hacer la Biblia. Y eso no fue ningún evangélico, ningún testigo de Jehová, ningún adventista, fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Damaso I en el año 382. Hasta ahí solamente existía el Antiguo Testamento, pero no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo fue que se hizo la Biblia y por qué nosotros tenemos 73 libros y ellos tienen 66? ¿Por qué? Porque ellos tienen menos que nosotros. Si usted le pregunta a un protestante, ¿qué va a responder? Es que los católicos le pusieron 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. Los católicos no le pusieron 7 libros. Oigan bien, los católicos le pusieron 27 libros a la Biblia. No le quiten 20. No son 7. Los católicos le pusieron 27. Porque cuando viene Cristo, existía solamente un canon, llamémoslo así, una Biblia, que era la traducción de Alejandría, y tenía 46 libros, que es los que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo, recuerdan que Cristo un día se paró en el templo y agarró el rollo de Isaías, lo leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se cumple esta escritura. ¿De dónde agarró ese rollo? ¿De qué canon? Del único canon que existía, el de Alejandría. Cuando Pablo, allá en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿De qué escritura está hablando Pablo? De las escrituras que él conocía hasta entonces. ¿Cuáles eran las escrituras conocidas hasta entonces? El canon de Alejandría, con 46 libros. El canon de Alejandría con 46 libros. Viene Cristo, vienen los apóstoles, y cuando viene Cristo, los judíos se fraccionaron en dos: los judíos cristianos y los judíos no cristianos. Los judíos cristianos, como Cristo y los apóstoles agarraron el canon de Alejandría, utilizaron el canon de Alejandría, predicaron con el canon de Alejandría, pues ese canon lo agarran los judíos cristianos. Pero los judíos no cristianos dicen: nosotros no creemos que Cristo es el Mesías, nosotros no creemos en los apóstoles, por tanto nosotros no creemos en ese canon. Nosotros tenemos que hacer un canon, una Biblia para nosotros. Se reúnen los judíos y hacia el año 90, los judíos sacan otra Biblia, otro canon, que se llama el canon de Palestina, con 66 libros. Le quitaron 7 al canon de Alejandría. Nosotros los cristianos decimos: no podemos quitarle 7, porque Cristo los utilizó, porque los apóstoles los utilizaron, y nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos.
Y entonces nosotros agarramos el canon de Alejandría que utilizó Cristo y los apóstoles. Los judíos se quedan con 39 libros. No aceptan el Mesías. Como no aceptan el Mesías, no aceptan ni el canon de Alejandría con 46, ni tampoco aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento. Quitan los 27, no lo aceptan, y quitan 7 libros. Los judíos tienen su propia Biblia con 39 libros. Vienen los cristianos, que somos los católicos, hacen la Biblia, el Papa San Damaso I, agarran los 46, no de los judíos, que no creyeron en Cristo, le pusieron 27 libros. ¿Sabe qué es lo curioso? Que los protestantes le quitan 7 libros que no se los puso la Iglesia Católica, que ya existía antes de Cristo. Y de los 27 libros que la Iglesia Católica le puso, no le quitan ni uno. Los 27 libros que la Iglesia Católica les puso están completicos. ¿Y por qué los protestantes no se lo quitan? Por algo, por algo. Porque en la teoría ellos dicen que la Iglesia Católica es la gran prostituta, pero en la práctica ellos saben que la Iglesia Católica es la verdadera. O si no, ¿por qué creen que la Biblia es palabra de Dios? Vino Martín Lutero estaba en contra de la Iglesia Católica y fue incapaz de quitarle esos 7 libros. Los puso a final, después del Apocalipsis. Después de Martín Lutero vienen los protestantes y todos los protestantes, todos, sin excepción, tenían 73 libros. Todos. Hasta el año 1825, que las Sociedades Bíblicas Unidas les obligó a los protestantes a quitarle 7 libros a la Biblia. Lo mismo que hicieron los judíos, que no creyeron en Cristo, lo hacen los protestantes que tampoco le creen a Cristo, que le creen al pastor. Y se olvidaron de lo que había dicho San Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. ¿Qué había dicho San Juan en el capítulo 22, versículo 18? Vamos a escucharlo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Se olvidaron los protestantes de este capítulo y de este versículo. Óigalo. Lanzó una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. El que añada, siga. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. No se le puede poner ni se le puede quitar. Cualquiera me puede decir, pero ahí habla este libro, se refiere al Apocalipsis. Está bien, está bien. En primer lugar se refiere al Apocalipsis. Pero ¿cómo sabemos que se refiere también a todas las Sagradas Escrituras? Porque está al final de la Biblia, en el capítulo final del Apocalipsis, 22, 18. Al final. ¿Por qué sabemos que no solamente se refiere al Apocalipsis? Han de saber ustedes que San Juan estaba escribiendo el Apocalipsis hacia el año 90 más o menos, estaba escribiendo el Apocalipsis, lo terminó de escribir hacia el año, póngale usted, hacia el año 100 lo terminaría, o en esa época, hacia los años 90, San Juan escribe el Apocalipsis. Del 90 al 100, pongámosle allí para no pelear, que San Juan escribe el Apocalipsis. Pregunto, ¿se acuerdan en qué fecha fue que los judíos sacaron otra Biblia y le quitaron 7 libros a la que existía? El año 90. ¿Y cuándo fue que Pablo escribió el Apocalipsis? ¿Hacia el año? ¿Que Juan escribió el Apocalipsis hacia el año 90 y algo. 90 a 100, por allí. Ahora saben por qué Juan dice, el que le quite o el que le ponga, porque en esa época los cristianos estaban sufriendo porque los judíos le estaban quitando 7 libros
al canon de Alejandría. Y San Juan le está advirtiendo a los cristianos que eso no es correcto, que eso no se debe hacer, que el que le quite o el que le ponga, porque habían declarado en el año 90 que para los judíos existía el canon de Palestina. Y San Juan está escribiendo el Apocalipsis. Y San Juan le dice a los cristianos, no, para nosotros no, el que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto y sea borrado del libro de la vida. Eso fue para los judíos de aquel tiempo y eso es para los protestantes del año 1825, que le quitaron igual que los judíos allá 7 libros, los mismos 7 libros que Pablo dice que no le quiten ni que le pongan. Esos fueron exactamente los mismos que le quitaron los protestantes en el año 1825. ¿Y dónde quedó la advertencia del Apocalipsis? Los protestantes no le hacen caso, porque el pastor le dijo que no le hicieran caso. ¿Y no es que leen la Biblia?